Hola, muy buenos días. En esta ocasión les mostraré cómo es posible utilizar el software Tinkercad para hacer la simulación de un circuito electroneumático. En este caso, paso a describir un poco el circuito electroneumático. Consta de dos cilindros con dos electroválvulas, cilindro A, cilindro B. Cada cilindro debe tener sus sensores finales de carrera A0, A1, B0, B1 y va a tener un tablero de mando. Cuando se pulse el ciclo único y haya pieza, entonces los cilindros se van a mover en esta secuencia siguiendo los movimientos del diagrama espacio-fase. Quiere decir que va a salir el cilindro A, va a salir el cilindro B, temporiza, regresa el cilindro B, regresa el cilindro A, vuelve a salir el cilindro A y regresa el cilindro A. Este es el ciclo único. Cuando se pulsa el ciclo continuo, va a hacer el ciclo, pasa un tiempo, lo repite, pasa un tiempo, lo repite, pasa un tiempo. Para interrumpir este ciclo se debe pulsar el ciclo único. Si se pulsa ciclo por 3, va a hacer este ciclo, pasa un tiempo, lo hace por segunda vez, pasa un tiempo, lo hace por tercera vez y ya se va a detener en esta posición, necesitando para ello pulsar el reset para poder volver a comenzar cualquier otro ciclo. Y si por alguna razón se pulsa el paro de emergencia en cualquier momento, lo primero que debe hacer es hacer que regrese el cilindro B, es decir, desactivando Y3, y cuando regrese B y toque B0, pues entonces va a activar a Y2 para que regrese el cilindro A hasta que toque A0. Entonces eso en realidad es el resumen de lo que se quiere hacer. Para ello ya se ha hecho en otras ocasiones el circuito de control electroneumático o ya sea en Graphics, que da como resultado la solución del proyecto. A través de las metodologías que he explicado para traducir cualquier circuito eléctrico hecho en ladder o Graphics al entorno de Arduino, es posible convertir estos circuitos de control a una programación que pueda ser implementada con el Arduino. Quiere decir que en este momento ya debo considerar que se tiene la programación que da como resultado la solución al problema planteado. Ahora se presenta una dificultad y es cómo hago para probarlo en un equipo real o algo similar. Entonces existe el Tinkercad. Tinkercad nos permite en un entorno virtual pues hacer simulaciones de circuitos hechos con el Arduino. En él se pueden encontrar los componentes más importantes que necesitamos para este proyecto, como son las resistencias, los pulsadores normalmente abiertos, las luces LED. Encontramos el Arduino Uno y la placa de pruebas pequeña, la protoboard. Son elementos que pueden ser arrastrados hacia el área de trabajo para su posterior conexión. Entonces aquí podemos observar lo siguiente. Para lograr este objetivo, entonces se planteó el hecho de utilizar estas entradas. Las entradas que se habían planteado ya en el circuito electroneumático anterior, ahora se le van a asignar una serie de pines dentro del Arduino. Entonces comenzamos con esto. Uno por uno lo vamos a ir mostrando. El ciclo único es el pin 6. Aquí está. Ciclo único es el pin 6. El ciclo continuo es el pin 7. Son pulsadores normalmente abiertos. El ciclo por 3 es el pin 8. Aquí está. El reset va a ser el pin 9. Las señales que nos van a entregar, digamos, los finales de carrera que va a tener cada cilindro, aquí lo vamos a representar a través de unos interruptores.
En este caso aquí está, interruptores que van a tener dos posiciones. Ahora va a ser A0, A1, B0, B1, y se le ha incorporado aquí un LED para poder indicar cuál de ellos es el que está activo. En este lado se encuentran, digamos, las salidas, los pines que se definieron como salida. Se definió como salida los pines 2, 3 y 4, que van a corresponder a las bobinas Y1, Y2, Y3. Entonces aquí están. Cuando se encienda Y1, se va a entender de que el cilindro A va a salir. Cuando se active el Y3, se va a entender que el cilindro B va a salir. Y cuando se active Y2, se va a entender que el cilindro A va a regresar. Recuerden que cuando está Y1 no puede estar Y2, cuando está Y2 no puede estar Y1, porque es una válvula 5 ohm biestable. Aparte de ello, también se encuentran, digamos, las conexiones de los pines A2 y A3, que corresponden a la presencia de pieza y al botón pulsador normalmente cerrado, que corresponde al paro de emergencia. Aquí los podemos ver. Aquí podemos ver el interruptor, que va a ser las veces del sensor de pieza, y el interruptor, que va a ser las veces del pulsador de paro de emergencia. Entonces, ya haciendo así, pues es posible hacer la simulación. Para ello es necesario cargar el código. Aquí en este punto se carga el código que se hizo previamente, basado en las metodologías, y luego se le da iniciar simulación. Entonces se va a comenzar a hacer la simulación. Vamos aquí, iniciar simulación. Aquí por lo menos necesariamente debemos de tener la presencia de pieza. Sin pieza no puede haber ningún movimiento. Ahí está la presencia de pieza. El botón de emergencia, la entrada de emergencia, debe haber un 1 porque él es normalmente cerrado. El final de carrera A0 debe estar estando activado. B0 está activado, y entonces ahora es así. Se muestra aquí, digamos, el sistema en su posición inicial. Ahora lo que sucede es que hay que pulsar el ciclo único. El ciclo único se activa Y1, lo que indica que debe salir el cilindro A. Cuando sale el cilindro A, se desactiva A0 y se activa A1. Con ello se activa Y3, es decir, va a salir el cilindro B. Cuando sale el cilindro B, se desactiva B0 y se activa B1. Comienza una temporización. Después de la temporización se debe apagar Y3. Aquí se apaga. Cuando se desactiva Y3, eso significa que regresa el cilindro B, es decir, deja de estar activo B1 y se activa B0. Entonces se puede ver que está activado Y2, significa que viene regresando el cilindro A. Cuando regresa el cilindro A, debe desactivar A1 y activar A0. Nuevamente, cuando regresó, se activa nuevamente Y1. Sale el cilindro A, desactivando A0 y activando A1. Y vuelve otra vez a activarse Y2 para que regrese. Se desactiva Y1 y se activa Y2 para que regrese. Entonces desactivo A1 y activo A0. Allí ya terminó el primer ciclo. Ese es el primer ciclo. Ahora, si pulso ciclo continuo, se activa Y1, lo voy a hacer un poco más rápido. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, pasa un tiempo, se desactiva Y3, regresa a B, toca B0 nuevamente, se activa Y2, es decir que viene regresando el cilindro A,
se activa nuevamente el cilindro A. Regresa el cilindro A, activando Y2. Y ya terminó el primer ciclo. Ahí debe de pasar una temporización y se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir el ciclo. Ahí pasó la temporización y se volvió a repetir automáticamente porque está en ciclo continuo. Entonces voy a volver a hacerlo. Sale el cilindro A. Sale el cilindro B. Sale el cilindro B. Activa Y2. Regresa el cilindro B. Ahí está. Regresa el cilindro A. Vuelve a salir el cilindro A. Y regresa el cilindro A nuevamente. Ya en este momento debe estar pasando la temporización para que vuelva a repetirse el ciclo continuo. Ahí aparece otra vez para que se vuelva a repetir. Entonces ya en este momento, bueno, sale el cilindro A. Sale el cilindro B. Regresa el cilindro B, pero en este momento voy a suspender el ciclo continuo, el ciclo único, el ciclo continuo va a suspender con ciclo único. Quiere decir que ya cuando termine este ciclo no se va a repetir más. Regresa el cilindro B. Regresa el cilindro A. Sale nuevamente el cilindro A. Regresa el cilindro A. Y ya ahí no debe repetirse nuevamente el ciclo. Ahí, a pesar de que pase el tiempo, pues esto no debe repetirse, o sea, ahí no se va a repetir. Ahora lo que se va a hacer es, se va a pulsar el ciclo por 3. ¿Ciclo por 3 qué significa? Que el ciclo solamente se va a hacer 3 veces. Vamos a iniciar el primer ciclo. Sale el cilindro A. Sale B. Regresa B. Regresa A. Sale A nuevamente. Regresa A nuevamente. Entonces ahí ya se cumplió un ciclo. Uno de los 3 ciclos. Ahí va para el segundo ciclo. Entonces otra vez sale A. Sale B. Regresa B. Regresa A. Vuelve a salir A. Y regresa A por segunda vez. Ya terminó el segundo ciclo. Se repite el tercer ciclo.
En este tercer ciclo vuelve a salir A más, B más, B menos, A menos, A más, A menos, y ya aquí en este momento se terminaron los tres ciclos. Ya no se va a repetir más. Y aparte de que si se pulsa por lo menos ciclo continuo o ciclo único, no puede comenzar. Lo que queda después de hacer los tres ciclos es pulsar reset para volver a comenzar cualquier ciclo. Ahí está. Entonces de esta forma es posible utilizar el software Tinkercad para hacer una simulación hasta cierto punto con un circuito electroneumático. No necesariamente hay que tener los elementos físicos, sino que hay que, digamos, conectar debidamente los elementos y conocer el proceso para poderlo simular. Aquí podemos ver algo. Sale el cilindro A, sale el cilindro B. Listo, ahí. ¿Qué pasa cuando pulse paro de emergencia? Cuando pulse paro de emergencia, lo primero que sucede es que tiene que desactivar a Y3. Quiere decir que el cilindro B venga regresando. Y luego hacer que regrese el cilindro A, desactivando Y1 y activando Y2. Entonces viene regresando el cilindro. Mientras este paro de emergencia, pues no puede haber ningún tipo de acción, no se puede activar ninguno. También sin pieza, si no hay pieza, pues entonces no puede haber ningún tipo de acción, no se puede activar ninguna salida. Ya con pieza, pues ya sí se puede hacer las cosas. Entonces de esta manera se puede utilizar el Tinkercad para simular un circuito electroneumático de cierta complejidad. El circuito que se simuló aquí es este que se resolvió en el FluidSim. Exactamente cada una de estas líneas se convirtió en código de programación para el Arduino y se simuló en este proyecto. Espero que les haya sido de utilidad y que lo utilicen como una herramienta para la simulación de los circuitos en sus asignaturas de electroneumática, diseño mecatrónico, programación de Arduino, en lo que ustedes deseen. Bueno, con mucho gusto y en otra ocasión nos vamos a ver.